¿Qué tal, jóvenes? Soy el ingeniero Benjamín y el objetivo de este curso es aprender sobre la mecánica de sólidos, ¿sí? Entonces, este es el primer video de una serie de videos que vamos a ir subiendo semana a semana sobre este tema, mecánica de sólidos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la mecánica de sólidos o la mecánica de materiales? Es suministrar al alumno con la información suficiente para poder determinar esfuerzos y deformaciones en las estructuras. Entonces, tenemos que en las estructuras tenemos que calcular o que determinar esfuerzos y deformaciones. Para poder hacer el análisis y el diseño de una estructura. Entonces, para poder hacer el análisis y diseño de una estructura, es necesario determinar los esfuerzos y las deformaciones, ¿sí? Entonces, en esta primera unidad, lo que nosotros, o en lo que nos vamos a enfocar, es en determinar los esfuerzos que tenemos en una estructura, o cuántos tipos de esfuerzos hay en nuestra estructura. Entonces, iniciamos con esto. ¿Cuántos tipos de esfuerzos hay? ¿Verdad? Pero antes de iniciar con los tipos de esfuerzos, es necesario plantearnos una pregunta. ¿Qué es el esfuerzo? El esfuerzo es la fuerza que nosotros vamos a aplicar contra una resistencia, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tratamos de empujar algo, o si tratamos de empujar la pared, nosotros vamos a aplicar una fuerza distribuida en nuestra área de nuestra palma de la mano. Entonces, eso es lo que vamos a conocer como esfuerzo. La fuerza aplicada en un área determinada sobre un objeto, ¿sí? Entonces, ya teniendo esto en mente, ¿cuántos tipos de esfuerzos tenemos? ¿Sí? Entonces, haciendo algo de memoria, podemos decir, ahorita el ejemplo que les acabo de dar, que si nosotros empujamos sobre algo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo estamos apachurrando. Entonces vamos a tener el primer tipo de esfuerzos, que van a ser esfuerzos de compresión. ¿Sí? ¿Dónde podemos ver estos esfuerzos de compresión? Pues principalmente en un elemento estructural, pues van a ser en columnas, ¿no? Esta es nuestra columna. Nosotros le aplicamos una fuerza, por lo tanto, estamos comprimiendo esa columna y está actuando bajo esfuerzos de compresión. Entonces, si nosotros ya tenemos el primer tipo de esfuerzo, que es un esfuerzo de compresión, cuando nosotros apachurramos algo, entonces, ¿qué tipo de esfuerzo vamos a tener cuando nosotros tratamos de estirar algo, perdón? ¿Qué tipo de esfuerzo? Al estirarlo, lo estamos tensionando. Entonces, el segundo tipo de esfuerzos que vamos a tener son esfuerzos de tensión. ¿Sí? ¿Dónde vemos principalmente estos esfuerzos de tensión? Pues a lo mejor en algunos puentes colgantes donde tenemos nuestras bases o nuestras columnas. Este es el puente, tenemos un cable y tenemos más cablecitos. Entonces, cada uno de estos cables se está estirando por el peso que tiene esta losa. Entonces, tenemos esfuerzos de tensión.
Entonces vamos observando una particularidad de los esfuerzos. Los esfuerzos de compresión son o se presentan por fuerzas que comprimen el elemento. Los esfuerzos de tensión se presentan cuando las fuerzas tensionan el elemento. Entonces, ¿qué observamos en estas fuerzas? Salen del elemento y esta fuerza entra a nuestro elemento. ¿Qué otro tipo de esfuerzos vamos a tener? El siguiente tipo de esfuerzos son esfuerzos de flexión. Como su nombre lo indica, un esfuerzo de flexión, ¿dónde lo vamos a tener presente? Pues en alguna viga, ¿no? Tenemos una viga simplemente apoyada, le aplicamos una carga. ¿Qué va a pasar con nuestra viga? Pues bajo la acción de esta carga se va a empezar a flexionar. Aquí es donde se presentan esfuerzos de flexión. Tenemos esfuerzos de compresión, esfuerzos de tensión, esfuerzos de flexión. ¿Qué otro tipo de esfuerzos creen ustedes que se presentan en nuestras estructuras? Esfuerzos de torsión. ¿Dónde se presentan estos esfuerzos de torsión? Bueno, principalmente pensando en los vehículos. Los vehículos, la flecha del vehículo está girando. Entonces, tenemos, si vemos en corte, esa flecha es circular y el torque que se le está aplicando actúa en este sentido. Entonces, la resistencia a oponerse a este movimiento pues es en el sentido contrario y eso nos genera los esfuerzos de torsión. Y por último, pero no menos importante, ¿qué tipos de esfuerzos nos faltan? Pues nos faltan esfuerzos de corte. ¿Dónde encontramos estos tipos de esfuerzos? Un ejemplo muy práctico es en unas tijeras. A la hora de que la tijera trata de cortar el papel o corta el papel, se están aplicando esfuerzos de corte en nuestra hoja, ¿verdad? Entonces, pues como su nombre lo dice, estos tipos de esfuerzo tratan de cortar el elemento. Otro ejemplo en las estructuras es, por ejemplo, si tenemos, este es un apoyo, tenemos una arandela que está aquí con un perno y nosotros tenemos un elemento que sale de aquí, que está colgándose algo de aquí. Entonces, si lo vemos nosotros en corte, vamos a tener nuestras dos orejas, tenemos el elemento que sale y aquí en este punto tenemos este perno es este, ¿sí? Entonces, lo que está sucediendo aquí y aquí en la unión de las orejas con nuestra barra, ¿qué es lo que pasa? Esto trata de jalar, esto es un apoyo, lo mantiene ahí, por lo tanto aquí se nos van a presentar esfuerzos de corte porque está tratando de cortar nuestro perno, ¿sí? Ahora vamos a analizar un poco más a detalle una viga. Supongamos que tenemos nuestra viga. Nuestra viga está apoyada, simplemente apoyada sobre algunas bases. Entonces nosotros vamos a aplicar una fuerza P a esta viga. ¿Qué sucede? Pues al aplicar de esta fuerza ya vimos que vamos a tener esfuerzos de flexión. Entonces, exagerando un poco la deformada, vamos a tener que nuestro elemento se flexionó de esta manera. Pero aquí ocurre algo muy interesante. A la hora que esto se flexiona de esta manera,
¿qué sucede en las fibras externas a este elemento? O en la fibra inferior. Pues estas, para que esto suceda, tienen que estirarse, ¿sí? Entonces vamos a tener tensión en la parte inferior de la viga. Entonces aquí vamos a tener esfuerzos de tensión. ¿Qué sucede con esta parte? Pues esta parte se tiene que comprimir. Entonces, como se está comprimiendo, ya vimos que vamos a tener esfuerzos de compresión. Pero ¿qué sucede también con nuestro apoyo? Nuestro apoyo aquí opone a que esto baje. Entonces aquí vamos a tener nosotros una reacción, que esta reacción nos va a producir esfuerzos de corte. Nos va a producir esfuerzos de corte. Entonces aquí tenemos un cortante y todo esto es provocado por esta carga que se le está aplicando. Entonces tenemos esfuerzos de tensión en la parte superior, esfuerzos de compresión y esfuerzos de corte. Muy bien, jóvenes, hasta aquí vamos a dejar este primer video. Espero les haya servido. Es una introducción a la mecánica de sólidos. Entonces durante estos videos vamos a desarrollar diversos temas y este primer capítulo lo vamos a enfocar al análisis de esfuerzos, ¿sí? Cualquier duda, comentario o sugerencia, déjenlo aquí abajo en los comentarios. Los estaremos respondiendo todos y cada uno de ellos, ¿sale? Espero les haya servido. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.